Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Los Espíritus Hablan. Vamos a continuar con el mismo tema de cómo el espiritismo debe actualizar con los tiempos. Con nosotros, John Aispurua. ¿Cómo puede el espiritismo responder a esos temas contemporáneos que hoy vemos hoy en día, como la inteligencia artificial, la identidad de género, la sostenibilidad, todas esas cosas? Sí, ya hay trabajos escritos, autores espíritas, una buena parte brasileños, porque Brasil, siendo el país de mayor movimiento espírita en el mundo con mucha distancia, también hay en otros países, pero ya hay muchos autores que han trabajado en esa materia. Yo diría, sin entrar a fondo en el asunto, que el espiritismo tiene mucho que decir sobre esto. Por ejemplo, la identidad de género. El espiritismo tiene un concepto inicial que en mi opinión es la base de lo que se quiere lograr. El espíritu no tiene sexo. Tiene sexo. Encarnamos como hombres y como mujeres. Y a partir de estos dos sexos, se establecen géneros, identidades diversas como resultado de las orientaciones psicológicas de cada ser. Entonces el espiritismo, a partir de allí, establece la igualdad en el ser humano y se niega a la discriminación por razones de orientación o identidad sexual. El espiritismo es pionero en ello. Nuestra Amalia Domingo y Soler, ya a finales del siglo XIX, escribía en La Luz del Porvenir artículos pidiendo la igualdad de hombres y mujeres y la igualdad sexual en general. Entonces, hay allí una perspectiva importante fundamentada en el respeto. La discriminación a un ser humano por cuál sea su orientación y el ejercicio de su sexualidad, no se corresponde con la visión espírita. Claro. Otra cosa son los abusos que pueden ocurrir entre heterosexuales, igual que en homosexuales, igual que en transexuales. Los abusos no le corresponden a ninguna identidad sexual en particular. Son parte de la inferioridad moral del ser humano. Del Eso es, espíritu. un, eso es una base fundamental. Tú planteabas lo de la inteligencia artificial. Hay trabajos ya muy importantes, espíritas y espiritualistas y de humanistas, que si bien reconocen los avances logrados con la inteligencia artificial, que son obvios, que son el presente y son el futuro, pero al mismo tiempo reclaman que no se pierda la base ética de ello. Porque como ya se ha dicho, con esa tecnología, cuando se desborda y rompe los parámetros éticos, pueden condenar al ser humano a crear auténticos monstruos, Claro. una suerte de golem de la tradición judía, una criatura incluso que puede incluso atentar contra el propio ser humano. Hay una frase que repetía mucho León Denis, que no es de él, es de la cultura del sufismo, cuando dice el mineral se vegetaliza, el vegetal se animaliza, el animal se hominiza, el hombre se espiritualiza. La conexión, aquella conexión desde el átomo hasta el ángel en que todo está encadenado, es una visión hermosa de respeto. Y el espiritismo ha transmitido siempre, nosotros incluso como padres, como espíritas en la sociedad, le transmitimos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros amigos, la visión del respeto absoluto a la naturaleza porque nosotros podemos por nuestra conciencia aprovecharla, pero no estamos para ser depredadores. Mm. Entonces el espiritismo tiene mucho que decir en sintonía con los planteamientos más avanzados de otras escuelas en campos como el ecológico, la informática, la sexualidad. Yo pienso que el espiritismo tiene una frescura inmensa. Claro, hay que estudiar para poderlo defender. Y hablando, ahorita hablabas de espíritas, hablándole a espíritas, ¿cierto? Que es mucho más fácil porque nos entendemos ¿crees que o se cree que el lenguaje y los métodos utilizados por los centros espíritas podrían ser accesibles y atractivos a las nuevas generaciones? ¿O toca, como dices tú, actualizar también? Sí, yo creo que hay que mejorar, todo es mejorable. Ahora, me consta, yo he tenido el privilegio
el privilegio de conocer el espiritismo mundial. Yo conozco país por país, casi centro espírita por centro espírita. Y debo decir que si bien hay una parte de centros espíritas muy sencillitos, muy limitados pedagógicamente, personas que son almas de buena fe, maravillosas, pero bueno, quizás no aplican una pedagogía, bueno, pero hacen su labor. Pero me consta que en las últimas décadas ha habido un avance notable en las instituciones espíritas en el mundo para entender la aplicación de nuevos métodos de estudio, de aprovechamiento, de realización de seminarios, de simposios, ¿no? Y ya aquellas ideas un poco arcaicas han venido siendo poco a poco superadas. Yo muchas veces me encontré en mis visitas a centros espíritas de gente, repito, maravillosa, pero que estudiaban espiritismo de la siguiente manera. Lo vi yo muchas veces. Tomaban un libro de Kardec, el que fuera, el que dentro de una pila de libros, el que el director ese día tomara al azar. Y al azar abría una página pidiéndole a los espíritus que le inspiraran. Y leía una página o dos páginas. Y luego decía, opinemos sobre esto. Y ese era el estudio. Ese centro espírita no estudiaba más nada. Cuando Kardec, y yo invito a que, por ejemplo, se lea un libro menos leído de Kardec, que son sus obras póstumas, que son documentos recuperados, que Maravilloso. Kardec no, algunos ya estaban en la revista espírita, pero otros no. Y yo invito, por ejemplo, a que se lea el proyecto de constitución de Kardec y el proyecto de 1868, así lo llamó él, y está en un trabajo, ¿no?, en obras póstumas. Y allí Kardec dice que los centros espíritas deben realizar, y esto es literal de Kardec, cursos de espiritismo, cursos de espiritismo. Y dice Kardec también que los movimientos, las instituciones espíritas, se deben poner de acuerdo entre sí para realizar congresos. Entonces, hay que mejorar el lenguaje, el espiritismo, y si queremos atraer a los jóvenes, que es una gran carencia que tenemos en todas partes, no le hablamos adecuadamente a los jóvenes. Incluso a nuestros propios hijos a veces se aburren y no nos acompañan como quisiéramos, aceptan las ideas espíritas. Y yo eso soy autocrítico. Mis hijos todos son espíritas, pero no me acompañan en las actividades espíritas. Los Yo míos parto del ejemplo por casa. Se aburren. también. Eso significa que tenemos que pensar en ellos porque de ellos es el porvenir. Nosotros desencarnaremos. Tú eres muy joven, Esteban, pero los que ya tenemos más años, pronto nos tocará partir y queremos que hayan nuevos relevos y nuevas generaciones. Hay que modificar el lenguaje. Insisto mucho en la juventud. La juventud necesita un espiritismo alegre, no un espiritismo triste. Como yo lo digo metafóricamente, los espíritas no podemos parecer desencarnados antes de tiempo, como reunidos en una suerte de catacumba, el centro espírita como algo sagrado, de poca luz. No, no, el centro espírita tiene que ser un aula de estudio y debe haber para los jóvenes oportunidad para sus reuniones, sin un tutelaje de los mayores, sin presionarlos, orientarlos sí, pero dejarlos a su confiar y creer en ellos y darles en sus manos un espiritismo para que ellos lo hagan mejor que nosotros. Claro. Y esa era mi siguiente pregunta. Yo creo que la respondiste un poco bien y era que cómo podemos o cómo crees que deberíamos o el espiritismo, cómo podría actualizar las nuevas obras escritas en el futuro, ¿no? Porque acabas de mencionar un tema muy, muy importante y es lo divertido también de la vida, ¿cierto? Lo positivo. Nosotros generalmente, no estoy diciendo siempre, pero en muchos casos se habla mucho de no solo la causa, pero el efecto, ¿no? Y de dar miedo al efecto, de dramatizar el efecto. Ah, eso es porque esto y esto y esto, y entonces esto te va a suceder y tengas cuidado con esto. ¿Qué crees que qué cambios podríamos hacer en la literatura o qué podría hacer el espiritismo para el futuro en ese sentido de enfocarnos? Sí, bueno, hay que tomar dos o tres criterios básicos en mi opinión. Yo creo que Kardec es insustituible.
En mi opinión, la base del espiritismo es Kardec, claro. con sus principios fundamentales. Ahora, repito, ya pasaron los tiempos en que todo lo que dijo Kardec, así estuviese hablando de su esposa Gaby, eso es doctrina espírita. Eso no es así. Hay, repito, contextualizando a Kardec, opiniones de Kardec que ya hay que mirarlas como parte de aquella época y recuperar, nutrirse de la esencia del espiritismo, que es mucha en Kardec. Kardec, y cuando digo Kardec también digo León Denis, Gabriel Deland, Bozano, O sea que, Geley, como digo también Herculano Pires, como digo Manuel Porteiro, Cosme Mariño, así, ¿no? Hay que tener esa base fundamental. En segundo lugar, hay buena literatura espírita que se ha producido a lo largo de 150 años, cada uno haciendo aportes especiales. Yo recuerdo, por ejemplo, un autor que me agrada muchísimo, el brasileño Herminio Correa Miranda, con unos trabajos fabulosos. Yo siempre he lamentado que no hayan sido, salvo algún caso, no hayan sido traducidos a otros idiomas como el español. Y así como Herminio, Herculano Pires de Olindo Amorín, Carlos Invasaí, Yassi Reyes y muchos otros, Wilson García, que es un autor de nuestros tiempos que ha producido una obra extraordinaria. Yo creo que hay que aprovechar esos libros. Y en literatura mediúmnica, que es otro tema, quizás para otro programa, hay que partir del criterio de Kardec. ¿Eh? Los espíritus hablan, los hombres razonan. mm, ¿Eh? En la literatura mediúnica hay aportes significativos, hay aportes. Yo acabo de escribir un libro que va a ser publicado pronto sobre el espiritismo y la creación poética, que va ahora muy pronto va a salir acá en España, y le doy un capítulo total al libro de Chico Javier, que es sin duda el mayor medium psicográfico de la historia. ¿Eh? eh, el libro, el primer libro de Chico, El Parnaso do Alén Túmulo, mm, la poesía del más allá, eso es una obra fantástica, fantástica. Yo la he presentado en conferencias en muchos lugares fuera del espiritismo, en ateneos, en tiradas poéticas. Entonces, en la literatura mediúnica hay mucho que aprobar. Hay hipótesis interesantes, pero también hay conceptos muy discutibles, muy discutibles. Cuando digo Chico Javier, digo cualquier otro medium brasileño, hispanoamericano, europeo, el que sea. Vamos a partir del concepto de que no porque provenga de un espíritu desencarnado, ya eso tiene autoridad en sí mismo, porque no la tiene. Kardec siempre insistió en el libro Los Mediums, y es la guía magnífica, que lo que vale en materia de comunicaciones y producción mediúmnica es el contenido, más que el origen. claro. Incluso recordarás, Esteban, que Kardec llegó a decir, a escribir, que cuando alguien en su sociedad espírita, en sociedad parisiense de estudio espírita, le dijo, maestro, profesor, mire, este es un medium perfecto, refiriéndose a un medium que estaba allí, y Kardec y lo dice en el libro Los Medios, perfecto, perfecto Dios, di que es un buen medium y ya es mucho. Claro. Entonces, en mi opinión, creo que ha sido una equivocación la idolatría de los mediums. Reconocerlos, sí, sobre todo cuando son medium espíritas, cuando tienen honestidad, cuando además han hecho una obra social, reconocerlos sin duda, pero de allí a traspasar la frontera a la credulidad, a que todo lo que psicografiaron o todo lo que hablaron, eso es verdad, a mí me parece un gravísimo error. Claro. Entonces, discernir, buen discernimiento, buen análisis, aprovechemos todo lo positivo y al mismo tiempo dejemos contextualizados otros conceptos. Y finalmente, invitar a los espíritas a estudiar, a formarse y a escribir. Todo el que tenga algo bueno, novedoso, interesante, producto del estudio, escriba, compártalo con el movimiento y con la sociedad. Yo creo que así vamos a tener una bibliografía espiritista ampliada,
moderna, que sin negar su base anterior esté a tono con los nuevos tiempos. Claro. Eh, hablamos, hablemos primero, pues ya para terminar, ¿cuáles serían los límites de la innovación doctrinaria que estamos hablando en este momento, cierto? Y el problema de la tergiversación de los principios espíritas que hoy en día los vemos muy a menudo en las nuevas tendencias, no sé, en YouTube, que vemos videos, en TikTok, que vemos videos que empiezan a como a tergiversarse, a cambiar muchos principios espíritas, ¿no? Sí, bueno, hay que separar dos cosas. Por una parte están todos aquellos que escriben libros, producen videos, producen material informativo y no son espíritas, lo hacen desde su respectiva óptica. Eso es respetable porque todo el mundo tiene derecho a pensar con libertad y a expresar sus ideas. E incluso nosotros estamos a gusto leyéndolos, oyéndolos y si hay algún concepto lo aprovechamos. Claro, Personalmente aprovecho mucho de, del pensamiento religioso, del pensamiento espiritualista oriental. A mí me gustan mucho conceptos budistas, hinduistas. Me gustan conceptos del sufismo. Bien, pero jamás lo incorporaría como pensamiento espírita. Son aprovechables, ¿no? Bien, valores, sobre todo reflexiones morales y filosóficas, más que conceptuales. Ahora bien, dentro del espiritismo, ya eso es otra cosa. Los espíritas tenemos derecho a examinar críticamente todo lo que se plantee como espírita. Eso sí, Esteban, yo defiendo, he escrito mucho sobre eso, el derecho a discutir con respeto, a dialogar sin ofender, donde sobran los calificativos es porque faltan los argumentos. Yo pienso en los argumentos y nunca en las personas. Eso que se llama en términos jurídicos una falacia ad hominem, es decir, yo no critico personas, jamás, pero tengo el derecho a criticar las ideas, sobre todo si las han hecho públicas. claro. Y siempre he tenido fuertes críticas, por ejemplo, a autores que pretenden presentarse por vía de autoridad. He conocido libros de autores que se presentan a sí mismos como la reencarnación de Kardec. Entonces yo digo, no niego que Kardec puede haber reencarnado, pero francamente hay que demostrarlo. Y en segundo lugar, eso no da ningún derecho, no le da autoridad al concepto. No, reencarnación, una vez lo discutí con un amigo en Brasil, un señor ya desencarnado que se decía la reencarnación de Kardec, publicó varios libros, tuve el gusto de conocerlo y yo le decía, pero yo no discuto su creencia, pero aquí usted tiene una cantidad de conceptos que en mi opinión atentan contra la visión del propio Kardec y atentan contra la lógica además. Bueno, lo mismo ocurre con los libros de autores desencarnados. Desde que yo comencé el espiritismo, y de eso hace más de 5 décadas, cuando después de haber leído los clásicos a partir de Kardec, leí, por ejemplo, las obras del espíritu Ramatiz, me di cuenta que al lado de algunos conceptos que están bien, había una masa de tesis y de opiniones absolutamente contrarias a la razón. Y hoy en día esos libros han caído en desuso, aunque tienen seguidores, porque los avances de la ciencia los echaron abajo totalmente. Claro. Bueno, lo mismo pienso con respecto a la literatura de medios como Chico, a quien respeto profundamente. Respeté siempre y valoré por su excelente mediunidad y sobre todo su humildad, su nobleza, todo eso. Pero en los libros del espíritu Emmanuel y del espíritu André Luis, hay una cantidad de opiniones absolutamente contrarias a las tesis kardecistas. Quizás podríamos hacer un programa para discernir sobre eso y concretarlo. Mm, Alguien me podría preguntar, dígame una. Le digo, ¿de dónde salieron esos espíritus ovoides? Ovoides. ¿O de dónde salen esas colonias espirituales? Vamos a ver en Kardec dónde está eso o en los autores clásicos espíritas.
claro, ¿Por qué no se aplica allí el control universal de la enseñanza de los espíritus? ¿Cuántos otros espíritus por cuántos otros medios dicen eso? No los hay. claro, Entonces, es la opinión de un espíritu o de dos espíritus, de un medium. No tenemos, no estamos obligados a incorporar eso a la doctrina espírita. Y claro, así podríamos seguir. Entonces, tener cuidado. La actualización del espiritismo no significa su deformación ni su adulteración, incorporando cuanta novedad se le ocurra a un espíritu encarnado o desencarnado. Cuando Kardec decía, el espiritismo, marchando con el progreso, nunca será rebasado porque si nuevos descubrimientos le demuestran que está equivocado en un punto, el espiritismo rectificará y continuará avanzando, se estaba refiriendo a conceptos sólidos, apuntalados en la experimentación, en la ciencia, en la tecnología, en los hechos. Pero nosotros, a nombre de una actualización, no podemos adulterar la doctrina espírita incorporando cualquier teoría. claro, A lo sumo podemos decir que es una hipótesis. Está bien, se puede estudiar, pero no podemos. Si pasamos a convertir la doctrina espírita en un receptáculo de cuanta teoría se le ocurre a cualquier líder espírita o medium espírita, esto ya sería no solo un galimatías, sería una torre de Babel y el ujú, espiritismo estaría condenado al fracaso. claro, Por eso, en mi opinión, la línea más adecuada, al menos la que a mí me parece más correcta, es comenzar con Kardec, seguir con Kardec, avanzar con Kardec y también ir más allá de Kardec donde es necesario. claro, claro. George, se nos acabó el tiempo, pero qué programa tan interesante. A mí me encantó, de verdad, y te agradecemos por estar aquí, por ayudarnos y por colaborar con nosotros a que muchas más personas aprendan estos conceptos, aprendamos todos a actualizarnos, ¿verdad? Y a contextualizarnos para que así cada uno de nosotros sea, yo creo que el mensaje es ser responsable, ¿no? Hay que ser responsable con lo que decimos, repetimos, comunicamos y hay un buen mensaje de pasar todo por el matiz de la razón que lo dice Kardec en muchas obras, en el libro de los mediums lo dice mucho, ¿cierto? Los falsos cristos y los falsos profetas también nos hablan de eso y es importante siempre tomarnos el momento de no tragar entero, como llamamos aquí en Latinoamérica, sino de digerir, ¿verdad? Masticar esta información, pasarla por el matiz de la razón para ver si sí concuerda, si es lógico, si es racional, ¿no? Claro que sí, el agradecido soy yo, Esteban, ¿eh? Muy agradecido y a seguir adelante, cada uno con su tarea, apoyando el crecimiento y la buena divulgación y el buen estudio de la doctrina espírita. Muy bien, gracias a todos y como siempre suscríbanse a nuestro canal. Si no lo han hecho, es una forma de caridad fácil que no vale nada. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.